hago así, ¿no? Una vez que uno despeja, hace las cuentas con las componentes que se originan de estos vectores, y uno hace el despeje de la variable t y las iguala a uno posteriormente, pues esto de aquí se puede escribir así: y menos y0 entre b y z menos z0 entre c, ¿no? Entonces no pierdan de vista que las variables en esta forma están aquí. Esos son todos los puntos que forman la recta, que x0 ya son fijos, ¿verdad? Y aquí la única variable pues, es esta t. Entonces estoy igualando, estoy haciendo igual dos vectores, entonces cada vez que le voy dando valores a t, obtengo valores de x. Entonces esos son puntos que están sobre la recta, ¿sí? La otra opción es verla así, que esta es una forma cartesiana, ¿verdad?, de la recta. Si se fijan, hay dos signos iguales, ¿verdad?, que era lo que les especificaba, hay dos signos iguales. La otra ecuación, también bastante sencilla, es la del plano. La del plano, si ustedes se acuerdan, lo que vimos ayer fue que tenía la siguiente estructura. ¿Cómo era esto? Tenía la siguiente estructura, que era n, producto punto, x menos x0 igual a 0, ¿verdad? Entonces esta era una y esta era otra, ¿no? Y esta era del plano. Un plano, ¿ok? Entonces, para obtener la ecuación de un plano necesitamos un vector ortogonal o perpendicular, ¿verdad? Un vector perpendicular al plano y un punto que esté en el plano. Entonces, si esta la desarrollamos, obtenemos la ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0, ¿no? Entonces, esta fue la que le llamamos la ecuación, por así decirlo, la ecuación cartesiana, ¿no? La ecuación cartesiana del plano. La de arriba, nada más por ponerle un nombre, la podríamos llamar la ecuación normal, precisamente normal porque hay un vector, que en este caso es la n, ¿verdad?, que es el vector normal, normal a ese plano, o perpendicular al plano. Acordarse que el vector n, sus componentes del vector n son precisamente los coeficientes de la x, de la y, la z, ¿verdad? O sea, el vector n pasa a ser el a, el b, c, ¿no? A, b y c. Si lo estamos pensando en Profe, una matriz, que duda. es como lo vamos a estar. ¿Qué pasó? Perdón que Ajá. le interrumpa. La primera ecuación que es esa que tiene x menos x0 sobre a. Esta de acá. Esta de acá se origina de esta. Acuérdense que x es x, y, z, por ejemplo en R3. Entonces, una vez que uno iguala componente a componente de ambos lados, del lado derecho con el lado izquierdo, y uno despeja la variable t de cada componente, uno puede obtener esta ecuación. Entonces, x menos x0, y menos y0 y z menos z0. El x0, y0 y z0 es un punto que está en la recta. A, B y C son básicamente las componentes del vector paralelo a la recta. Entonces, esta de acá es una forma de no usar vectores, de usar una ecuación, ¿verdad?, de las que estamos acostumbrados a usar. Lamentablemente hay dos signos iguales, pero bueno, sirve igual, ¿no? X, y Z hacia secas, esos son puntos que están en la recta. Todos los puntos que están en la recta los sustituyen aquí, y si sale lo mismo para las tres, ese punto está en la recta. Si no sale lo mismo, ese punto no está en la recta, ¿sí? O sea, una vez que yo fijo el X0, el Y0, el Z0, el A, el B y el C, lo único movible aquí son X, Y y Z. Son las únicas variables. Entonces yo le voy dando variables aquí, y si sale 5, 5, 5, ese punto está sobre la recta. Si al sustituir un valor en X, un valor en Y y un valor en Z sale 6, 6, 6, perfecto. Sale 7, 7, perfecto. Sale un medio, un medio, un medio, perfecto. Pero si sale 1 aquí y aquí sale 3, ese punto no está en la recta. Entonces, de acá, esta ecuación, es otra forma de caracterizar a todos los puntos sobre la recta, ¿ok? La que casi vamos a ocupar más es esta forma, pero de esta podemos fácilmente pasar a esta, ¿no? Mientras que en el plano, esta es la que vamos a estar ocupando, pero de esta, ¿verdad?, podemos pasar a esta, que es una forma, pues, más conocida, ¿no?, en el sentido de que casi siempre manejamos este tipo de estructuras más que estas vectoriales. Entonces, abandonamos las vectoriales para pasarnos a algo
pues más concreto, más tangible, ¿no? Pero es lo mismo, recta, recta, plano, plano, ¿no? Y hay otra ecuación por ahí que no la he visto, bueno, no hay problema, no la vamos a utilizar esa ecuación para obtener también planos. Me voy a conformar con ver esta, porque esta me va a servir para lo que quiero posteriormente, ¿ok? Entonces, esta es una recta. X menos X0 entre A igual Y menos Y0 entre B igual Z menos Z0 entre C. Y X0, Y0 y Z0 es un punto que está en la recta fijo. A, B y C son las componentes de este vector, del vector paralelo a la recta. ¿Ok? Entonces, claro, podemos combinar, ¿verdad? Podemos hacer una combinación. Digo, finalmente para obtener una recta necesitamos un vector paralelo y un punto en la recta. Con esa información podemos obtener la ecuación de la recta. Entonces, del problema que me pongan, debo de ser capaz de obtener esos datos, ¿verdad? Y si no se obtienen del problema, pues es que está incompleto. Entonces, el problema me tiene que dar los datos suficientes. ¿Y cuáles son? El vector paralelo a la recta, así debe de ser tal cual, ¿verdad? Un vector paralelo. Y aparte deben darme un punto por donde va a pasar la recta, porque pues hay un número infinito de rectas. Y entonces, si yo quiero obtener un plano, lo mismo, ¿no? El mismo problema me tiene que decir cuál es el vector perpendicular al plano. Aquí noten la diferencia. En la recta es un vector paralelo. En el plano es un vector perpendicular u ortogonal al plano. Pero también me deben de dar un punto. Ese punto tiene ciertas coordenadas. Lo estoy poniendo así, ¿verdad? Tiene una flechita, de acuerdo con mi convención, ¿verdad? Entonces, este de aquí tiene coordenadas. Es un punto, ¿verdad? Y es un punto que está sobre el plano. Entonces, yo puedo combinar rectas y planos. Puedo hacer esa combinación, ¿sí? Y entonces, muchas veces uno puede obtener la recta a partir de un plano con ciertas condiciones, claro está, y viceversa, ¿no? El problema que ayer estábamos viendo era que a mí me daban la ecuación de un plano, ¿verdad? Entonces tengo un plano, si me dan la ecuación de un plano, digo, voy a inventar, ¿no? Nada más por tener un segundo problema. El de ayer se terminó, pero bueno, uno muy semejante al de ayer. Si me dicen la ecuación de este plano, me tienen que dar una ecuación, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a inventar 2x menos 3y más 6z menos 7 igual a 0, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy inventando, ¿no? Hay un número infinito de ecuaciones de plano, cada quien se puede inventar uno. Esta es la estructura que debe de seguirse, ¿verdad? Entonces, de este yo puedo obtener un vector ortogonal o perpendicular al plano. O sea, imagínense como la calle y un poste, ¿no? Si la calle es plana, si la pensamos plana a la calle, el poste vendría a ser el vector ortogonal, el vector perpendicular, ¿no? Claro, no estamos pensando que sea un poste inclinado, ¿verdad? Estamos pensando que es un poste totalmente vertical. Entonces, toda la calle extendida vendría a ser el plano, y el poste vendría a ser un vector ortogonal. Entonces, pensémoslo así, ¿verdad? Está el poste y está el piso, ¿no? Totalmente plano. Entonces, este poste lo voy a caracterizar, ¿verdad? Y lo voy a caracterizar con sus componentes. Este va a ser mi vector n, ¿verdad? Mi vector n estaría dado por 2, menos 3 y 6. Son los coeficientes de la x, de la y y de la z, ¿no? Son 2, menos 3 y 6. ¿Y por qué esos son? Pues porque ayer obtuvimos de esta, ¿verdad? Esta. Y vimos que n era el a, b y c. Entonces automáticamente pasan a ser esos coeficientes, ¿verdad? Entonces ya de ahí puedo obtener un vector ortogonal a ese plano, ¿verdad? Y entonces ayer les decía yo, bueno, ¿qué parece si obtenemos o queremos obtener una recta que también sea perpendicular a ese plano? Si me dijeran un vector paralelo al plano, pues a lo mejor me va a costar un poquito más de trabajo con esta información, porque ahora la recta vendría así, ¿verdad? Y entonces de alguna manera habría que buscar
cómo encontrar un vector paralelo a este plano, ¿verdad? Me tenía que decir un punto y otras más condiciones, porque esta pluma, por ejemplo, es paralela a la hoja de papel, pero también 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 y también este. Entonces hay un número infinito, ¿no? Entonces necesito más condiciones para especificar de todas estas posibilidades cuál es la que yo necesito, cuál recta, ¿verdad? De mi número infinito de rectas que hay paralelas a la hoja, todas estas son paralelas a la hoja, todas, ¿verdad? Díganme cuál. Entonces, el mismo problema les tiene que dar todos los indicios para obtener la recta única, ¿no? Única en el sentido de que, aunque las ecuaciones pueden ser diferentes, pero es única, si quiero esta, es esta, ¿no? No esta, sino esta, ¿no? En ese sentido. Entonces, un problema sencillo, como el que ya resolvimos, digo, sin meternos en muchas honduras, un problema sencillo podría ser, encuentre una recta, ¿verdad? Algo así, halle una recta, ¿verdad? Hay una recta paralela, ¿verdad? Digo, paralela, y si dije que no, ortogonal, Si es que paralela necesito darles más datos, ¿no? Para que digan, ¿qué pasó? Ahora en esta ocasión es una y no la recta. Ok. No, o sea, solo pregunto. No, sí tienes toda la razón, La recta Okay. ortogonal, sí, porque sí, tienes toda la razón. Una significa que es única y que la ecuación, todas me van a entregar la misma ecuación, pero no pueden entregarme ecuaciones diferentes. Sí, tienes toda la razón. Sí, no, me reí porque, digo, creo que hoy voy a cometer un chorro de errores, pero ahí me van corrigiendo, ¿no? Sí, porque ya cometí uno, puse perpendicular, quise decir ortogonal, y puse una, quiero decir la, pero está bien, sí, gracias, joven, sí, gracias, joven. Ok, entonces, ahí en la recta ortogonal, pues, ¿qué necesito? Pues necesito que me digan un punto por donde va a pasar, ¿no? Entonces vamos a inventarnos uno, que pase por pues por el punto que les gusta, -2, -3, 4, ¿no? Hay un número infinito de puntos. Entonces me invento uno, ¿no? Digo, en la tarea que les dije, pues yo les voy a tener que dar un punto, ¿verdad? Entonces aquí les estoy dando el -2, -3, 4, ¿no? Y a la recta ortogonal que pasa por dentro, ortogonal al plano, al plano, ¿ok? Y entonces, muy parecido, de hecho, casi igual que el de ayer, porque decir casi quiere decir que los datos nada más les he cambiado, los numeritos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es una recta que sea perpendicular a este plano. Y entonces, pues ahí es una recta que debe de venir por acá, ¿verdad? Por acá, sí. Perfora al plano, continúa y sale del otro lado para continuar, ¿no? Hacer algo así, ¿verdad? Entonces, la recta que estoy buscando, pues es la de color rojo, pero la condición es que pase por este punto, ¿verdad? No sé, por ahí pongamos, no estoy trabajando en nada de escala. Pongamos que se hace punto, el -2, -3, -4. Por aquí hay un sistema de ejes, claro está, ¿verdad? Hay un sistema X, Y y Z. De alguna manera localizamos ese punto, ¿verdad? Entonces, acuérdense, no estoy haciendo nada a escala, ¿verdad? Son más que pase por ese punto, pero quiero que sea perpendicular al plano, que sea ortogonal o perpendicular, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí lo que estamos discutiendo es que, bueno, lo que podemos observar de esta figura, pues es que el vector de color negro, que es el vector normal al plano, va a ser paralelo a la recta, ¿verdad? Que está en color rojo. Los dos son paralelos. Y uno se le queda bien y dice, pues es que necesito un vector paralelo a esta recta. Pues este, ¿no? Es más, cualquier múltiplo de este me sirve, porque un múltiplo de este es un vector paralelo al negro, ¿no? Entonces hay un chorro de vectores paralelos a este mismo y por lo tanto paralelos a la recta, ¿no? Entonces, pues ya no habría ningún problema porque ya tenemos básicamente todos los datos, ¿no? Entonces ahí viene el concepto de la recta, ¿no? Porque puede ser hasta un múltiplo de este, ¿verdad? Puedo poner 4 menos 6, 12, por ejemplo, también me sirve, es un múltiplo. Cualquier múltiplo de este es paralelo a n, cualquiera.
y como es paralelo a n, es paralelo a su vez a la recta, por lo tanto también sirve, ¿verdad? Entonces, pues nada más es acordarme que esto, la ecuación de la recta va así, ¿verdad? Esa sí se la tienen que aprender, ahora sí que de memoria, ¿verdad? De alguna manera, creo que antes del paro hicimos la deducción de esta ecuación, por ahí les puse un dibujito, pero bueno, básicamente lo que estoy haciendo es que a partir del punto fijo, le estoy sumando una cantidad, que es esta, ¿verdad? Entonces, esta cantidad puede ir hacia adelante, hacia adelante, ¿verdad? Entonces, a este vector lo voy avanzando, lo voy trasladando y voy generando los puntos de la recta, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil convencernos de que esta me va a dibujar toda la recta. Y bueno, pues ya, finalmente este de acá es el X, el Y y el Z, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista que esto es una notación bastante compacta en forma vectorial, de esta forma, X, Y, Z. Claro, y si quisiéramos ser un poquito más doctos, deberíamos de decir que estamos usando la base canónica, ¿verdad? Bla, 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 ¿no? Pero bueno, no nos metamos tanto en rollos. Este de acá, estos son sus componentes, X, Y y Z, y van a ser variables. Estas van a ir cambiando su valor. ¿Y cómo van a ir cambiando? Pues de acuerdo con esta estructura. El X0 es un punto de la recta fijo, ¿verdad? Ahí está fijo. Ya no puedo cambiar los valores. Ya es -2, -3, 4, este ya es fijo. Más t veces, esta es mi variable. T es a la que yo le voy a dar valores numéricos. Le voy a poner valores reales. Entonces le voy a ir metiendo aquí valores y esos valores los voy a multiplicar por otro vector fijo, el A. Bueno, en este caso el A es un vector paralelo a la recta. Como este es paralelo a la recta, sería el 2 menos 3, 6, ¿verdad? Y entonces ya tengo completo el problema. Le doy valores a T, hago la suma que está del lado derecho, ¿verdad? Esta suma, dándole un valor a T, hago la cuenta, y obtengo cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Y ya lo puedo graficar ese punto. Le doy otro valor a T y de nuevo hago la cuenta y obtengo otro valor diferente de X, Y, Z. Otro valor a T y así me voy. Y todos esos puntos después los grafico. Cuando los grafique vamos a ir viendo que todos se van alineando, ¿no? Entonces van formando la recta, ¿ok? Entonces esta de acá me estaría dando la recta. Y es una manera de sacar la ecuación de una recta con una condición que sea perpendicular a un plano, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho del problema, pero el mismo problema tiene que ser suficiente para darles todos los datos que necesitan. Si necesitan buscar un plano, necesitan forzosamente del problema del enunciado, deducir el vector normal al plano y deducir y claro, que les den un punto por donde va a pasar el plano, ¿verdad? Ok. Entonces, de esta ya podemos pasar a esta, ¿verdad? Digo, yo creo que no hay ningún problema. Finalmente, si yo hago la operación que está del lado derecho, lo que obtengo es que esto es X, Y y Z es igual a -2 más 2 veces T, ¿verdad? Pero todos no llevan ningún problema. ¿Se acuerdan que se suma primera componente con primera componente? Tenemos que aquí está multiplicada por T. El T entra a multiplicar a todas. Y entonces, esa sería mi primera componente. Y esa va a ser el valor de la X. Luego la siguiente es menos 3 veces T, ¿verdad? Que igual segunda componente con segunda componente multiplicada por T. La única que está multiplicada por T es este vector. ¿Ok? Y luego son 4 más 6 veces T, ¿no? Y entonces tengo que X es igual a -2 más 2 veces T, que Y es igual a menos 3 veces T y que Z es igual a 4 más 6 veces T, ¿verdad? Entonces, esto se acuerdan que fue lo que le llamamos las ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, algunas funciones, pues las podemos poner también así, ¿no? Y aquí ya se evita uno usar vectores, aunque
vectorialmente es más sencillo obtener ecuaciones y ya luego aterrizarlas, ¿no? Sí, y t, claro, t es una variable, ¿eh? T ustedes le van a dar valores numéricos, eligen un valor de t y claro, es el mismo valor para todas y ya tienen un punto de la recta, otro valor de t, otro punto de la recta y así se van, ¿no? Lo que les decía yo hace ratito, si yo despejo t de la primera, es x más 2 entre 2, ¿verdad? Despejando t de la primera, t es igual a x más 2 entre 2, ¿verdad? De la segunda, si despejo t, es y más 3 entre menos 3, ¿verdad? Y de la tercera, si despejo t, se me queda que t es igual a z menos 4 entre 6, ¿verdad? Entonces, todas son t igual a esto, t igual a esto, pues entonces todas tienen que ser iguales. Entonces, ¿verdad? De esas lo que obtengo es x más 2 entre 2, tiene que ser igual a la segunda, que es y más 3 entre menos 3, y tiene que ser igual a la tercera, z menos 4 entre 6. Esta es la que les decía hace ratito, ¿no? La que les puse al principio de la clase de hoy, ¿verdad? Nótese 2 menos 3, 6, básicamente es el vector paralelo. Aquí abajo queda la información del vector paralelo, ¿verdad? Y arriba queda el punto, con los signos cambiados, menos 2 con más 2, 3 con menos 3 y menos 4 con 4 positivo. De ahí vienen estos signos, ¿verdad? X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0. Entonces se prefiere expresarla de esa manera como X menos X0, Y menos Y0. Y entonces no es difícil llegar a esta ecuación. Otra vez vuelvo a recalcar, nótense los dos signos iguales, igual, porque es una confusión bien frecuente confundir una recta con un plano. Es bien frecuente, ¿no? Pero no hay pierde. La recta tiene dos signos iguales, mientras que el plano tiene un solo signo igual, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo pueden obtener un plano, por ejemplo, ¿no? No sé, un problema típico podría ser, obtenga una ecuación del plano, ¿verdad? Otra vez quitándole la, obtenga una ecuación del plano que sea perpendicular a la recta tal y que pase por el punto tal. Por ejemplo, ¿no? Ese podría ser otro problema bastante típico, ¿verdad? Algo así, ¿no? Bueno, no sé si este problema, lo hice porque ayer sentí como que quedó un poquito de dudas con el que hicimos. Espero este problema, pues, termine ya ahora sí que de amarrar el problema de ayer, ¿no? Profe, yo tengo una ¿Qué duda. pasó? ¿Qué pasó? Porque dijo que nos podríamos confundir entre recta y plano. Porque el plano tiene esta estructura, por ejemplo, no sé, a ver, aquí está, ¿no? El que partimos hace ratito de este. Y entonces uno se le queda mirando a esta, y si se fijan, se parece mucho a la recta que nos enseñaban en prepa. Entonces, muchas veces cuando yo les pregunto esto, ¿qué es? Casi generalmente la gente siempre me pone que es una recta y no me pone que ese es un plano. La confusión viene de que se parece bastante a la recta, 2x menos 3y. Claro, aumentamos esta variable, ¿no? Pero entonces uno dice, pues está la primera potencia, x a la 1, y a la 1, z a la 1. Pues esta es una recta, ¿no? Por generalizando, esa es una recta. Pero no, en realidad es un plano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un plano y una recta? Es que en el plano nada más hay un signo igual, a x más by más z más d igual a 0. Mientras que en la recta hay dos signos iguales, 1 y 2 de acá, ¿no? Esto proviene de esta ecuación, que es la recta. Entonces, lo que les decía es que tuvieran un poquito de cuidado, ¿verdad? Cuando les ponga, si les pongo, por ejemplo, ¿no? A ver, digo nada más así por ponerse un ejemplo. De las siguientes funciones que estoy poniendo en las opciones, ¿cuál es una recta, no? Entonces yo les podría poner esta, x, digo, estoy inventando muy aparte del problema no sé, 2 igual a y más 3 entre 3 igual a z menos 4 entre 2, por ejemplo, entre menos 2, ¿no? Que fuera la opción A, y la opción B que fuera 2x
menos 5y más 6z menos 7 igual a 0, y más opciones, claro está, ¿verdad? Entonces, si el problema dijera de esas funciones o de esas ecuaciones, ¿cuál representa un plano? Bueno, pues que no puedan decir, por ejemplo, que esta, ¿no? O les dije yo, ¿cuál representa una recta? Ah, bueno, que no vayan a decir que esta es la recta, ¿no? Sino que vean, hay una diferencia entre una recta y un plano. En un plano nada más es un signo igual, y en una recta son dos signos iguales. ¿Cómo? ¿Este? Ah, no, yo estoy inventándolo, estoy inventando, sí, no, estoy inventando, ¿no? Todavía más, les puedo poner, el siguiente en R3, diga cuál es un plano, ¿no? Entonces, yo podría ponerles algo así, ¿no? Por ejemplo, otra vez, estoy inventando, ¿eh? No, ninguno de estos tiene referencia a los problemas que hemos estado haciendo. Estoy inventando nada más, igual a Z, perdón si los confundo, pero es esta, por ejemplo, y esta, ¿no? Y yo les dijera, de esas, ¿cuál representa una recta en R3? ¿Las dos representan rectas en R3? Como No. ven, No. pues no, exacto, ¿no? La segunda no es una recta, pese a que venimos de geometría analítica y esto nos enseñaron que es una recta, cuando pasamos al otro que es R3, automáticamente eso es un plano, ya no es una recta. ¿Ok? Entonces también depende mucho de la dimensión en la que estemos, ¿verdad? Esto de acá es un plano, porque lo puedo poner como x más 2y más 0z menos 3 igual a 0. Y ya tiene toda la estructura de un plano. Entonces este es un plano, ¿no? Tal cual, en R3, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque de repente es muy fácil confundirse, ¿no? Decía, pues esta es una recta, ¿no? Pues en prepa me decían que esta x más 2y igual a que es una recta. El problema es que ya trabajamos en dimensiones más grandes, y esto es en R3, y entonces habrá que pensarlo eso como un plano, más que como una recta, ¿no? Porque se puede equiparar a eso, ¿no? Igual cuando nos ponen algo así, x igual a 1, y nos dicen esto qué es, x igual a 1, pues eso más bien parecía que pues, un puntito, no sé, una recta. Bueno, esto en R3 ya es un plano, es el plano x igual a 1, ¿ok? Es una pared, podríamos decir, es una pared puesto en x igual a 1 que se extiende en todo el espacio, pero es una pared, ¿no? Es una pared, ¿ok? Entonces, esto de acá ya es un plano en R3, ¿sí? Entonces, cosas de ese estilo sí de repente le estantean al estudiante, ¿no? Claro, obviamente tampoco soy tan cruel como para poner este tipo de cosas para, vamos ¿cómo se llama? A martirizar a los estudiantes. No, digo, yo creo que esto de acá, si esto de acá todavía queda duda de que esto parece más de una recta y no lo pienso como plano, bueno, ahí sí me preocuparía yo un poquito, ¿no? Porque vimos claramente que la acción del plano es esta, así, ax más by más z más d igual a 0. Pero a, b, y c y d pueden ser también, tener valores de 0, ¿verdad? Claro, no puedo decir ser igual a 0 porque entonces no tengo nada, ¿verdad? No, por ejemplo, b puede ser 0 y c puede ser 0. Entonces tengo a x más d igual a 0. Y eso es un plano, ¿verdad? Entonces, A, B, C y D son números reales, incluyendo 0. No todos, obviamente, pero sí algunos de ellos pueden ser 0 y no pasa nada. Sigue siendo un plano. ¿Ok? Entonces, un problema también bastante típico, les decía, si este más o menos ya quedó, ¿verdad? Un problema bastante típico es el de encontrar un plano perpendicular a una recta, ¿no? Entonces, allí ahora sí me pongo abusado, una ecuación del plano, ¿verdad? Ahora me están pidiendo un plano, no me están pidiendo una recta.
hay una ecuación del plano que pase por, vamos a inventar nosotros numeritos, ¿no? Digo, hay un chorro, ¿no? Menos 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Pase por ese puntito. Entonces, ya no quiero cualquier plano, sino quiero uno que pase por ese punto, que lo contenga. Y sea perpendicular, y permítanme U ortogonal, para que quede claro que son sinónimos en este caso, y sea perpendicular u ortogonal a la recta. Pues vamos a inventarnos una recta, ¿verdad? 2, 1, menos 1, claro que sea recta, t veces 4, 6 y menos 7. ¿No? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, el problema me tiene que dar los datos suficientes para que yo logre deducir la ecuación del plano. Y bueno, yo debo de acordarme cuál es la ecuación del plano. Y les decía, mucha gente dice que las matemáticas hay que razonar, así que no hay, y no hay que memorizar nada. Pues no es tan cierto, ¿no? O sea, sí tiene razón en algunas cosas, pero no es así tan drástico, ¿no? Algunas cosas hay que memorizarlas ni modo, y entonces acordarse que la ecuación del plano tiene esta estructura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa es la fórmula para la ecuación del plano. Y entonces nada más hay que ver lo que necesito. Necesito n y necesito x0. El x0 ya lo tengo porque me dice que tiene que pasar. Ese es un punto en el plano y ya me dijeron por dónde pasa. Entonces el x0 automáticamente es menos 3, 4 y 5, ¿verdad? Ese, creo que no hay mucho problema porque el problema directamente me dice que pase por este punto y este punto, pues por ahí debe pasar el plano. Entonces ahí está, se lo tomo, ¿no? Y luego me dice que, bueno, que hay que, ¿cómo se llama? Necesito un vector ortogonal al plano, ¿verdad? Y entonces un vector ortogonal al plano, pues tengo que jugar con lo que me dice. La siguiente información me dice que tiene que ser perpendicular u ortogonal a la recta, a esta recta. Entonces lo que tengo es un planito que no lo conozco, ¿verdad? No sé su ecuación, es la que estoy buscando, pero lo que sí sé es que hay una recta que viene por acá, ¿verdad? Lo perfora, pasa, viene por acá, y sí conozco la ecuación de esta recta. Es esta. Sé que hay un punto en la recta, que es este, el 2, 1, menos 1. Puede pertenecer al plano o no puede pertenecer al plano. No necesito que ese punto esté en el plano. Está afuera, pero sí está sobre la recta, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, la siguiente información que debo de obtener es que este vector es paralelo a la recta. Pues entonces es un vector que viene por acá, ¿no? Es paralelo a la recta. Pero bueno, si el raciocinio es, la recta es perpendicular al plano y este vector es paralelo a la recta, luego entonces este vector también es perpendicular al plano. Pues entonces este es el que tomo, ¿verdad? Entonces, si la recta es perpendicular al plano y este vector rojo es paralelo a la recta, pues entonces la recta y el vector y su vector paralelo son perpendiculares al plano. Pues entonces el vector n pues es básicamente 4, 6 menos 7, ¿verdad? Y ya está. Ok, lo que sigue pues ya es historia, ¿no? Ya nada más es sustituir, acordarse cómo se hace el producto punto, ¿verdad? Y hacer las cuentas, ¿no? El X, que muchas veces también causa confusión, este X, ¿no? Que me dicen, ¿este X qué es, no? Porque este y este sí ya está, pero este de acá qué es, ¿no? Pues esos son todos los puntos del plano, ese es variable. Ese no tiene valor numérico fijo. Esos son todos los puntos del plano y van a ir cambiando. Yo voy a ir sustituyendo puntos aquí, valores numéricos acá, los voy a ir sustituyendo. Y siempre que se cumple esta ecuación, ese punto está en el plano. Si no se cumple esta ecuación, no está en el plano, ¿ok? Entonces aquí me quedaría 4, 6 menos 7, producto punto, ¿verdad? Voy a ponerlo así. X, Y
y z menos 3, 4, 5, y esto es igual con 0, ¿no? Ahí está. Ok, no sé si hasta ahí hay alguna duda. ¿Todo bien? Profesor, una duda rápida. ¿Qué pasó? Perdón, pensé que alguien iba a hablar. Gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Del, del primer ejercicio, bueno, habíamos quedado que la recta era cuando solamente tenía un igual o cuando tenía los dos iguales. La recta es cuando tiene los dos iguales. Dos iguales. Y el plano es cuando tiene una. Uno Un solo, igual. exactamente. Exactamente. Ok. Un solo igual. Gracias. Un solo sin igual. ¿Sale? Bueno. Sí, yo diseñé, por así decirlo, yo diseñé el problema y les digo, el problema tiene que darme todos los datos para yo encontrar el plano que estoy buscando. Entonces, ese es uno, ¿no? Hay un chorro uno puede diseñarse un buen de formas. La idea es que el mismo problema me dé la información. Entonces, sí, puse esta recta. Como condición, quiero que esta recta sea perpendicular al plano. Esa es la única condición. Entonces, pues doy una ecuación en una recta. Igual en la tarea, en el examen, yo les puedo dar otra diferente a esta, pero por el problema es pues, parecido. Básicamente, a lo mejor cambio aquí los numeritos, ¿verdad? Cambio los numeritos y ya ustedes, pues el procedimiento es exactamente el mismito, ¿no? ¿Ok? Sí, joven. Bueno, entonces, nada más para terminar este problema, que sería, ya lo que sigue son cuentitas, ¿no? ¿Verdad? Producto punto, ¿verdad? Son puras cuentitas, lo que sigue es x más 3, a ver si ahí lo logro poner, entonces aquí está, ¿no? Es este. Entonces x más 3, y menos 4 y z menos 5, ¿verdad? Son ya cuentas que hay que hacerlas con el lápiz, hay que arrastrar el lápiz un ratito, pero bueno, ya es básicamente más 3 más 6 por y menos 4, y es aquí donde se utiliza el producto punto. Donde usamos el producto punto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y entonces esto es 4x más 12 más 6y menos 24 menos 7z 35. ¿No? Entonces son 4x más 6y menos 7z, que son 35, 12, 3, 2, 23, ¿verdad? Si es que hice bien la cuenta, más 23 igual con 0, ¿no? Y ahí está. Espero haber hecho bien la cuenta. ¿Ok? Y ya tengo la ecuación del plano. Sí, hizo bien la cuenta, profe. Era Bien, es 23. Sí. órale, pues. Entonces, creo que está. Uno más, nada más lo platico y ya ustedes lo terminan de hacer, ¿no? Un problema más, por ejemplo, uno típico por ahí, luego dice, hay una ecuación de un plano, ¿verdad? Hay una ecuación de un plano que pase por 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Entonces el tercero, ¿no? Entonces lo platico y ya lo terminan ustedes. Digo, lo platicamos más o menos hasta donde lleguemos y ya el resto de arrastrar el lápiz ya se los dejo a ustedes, ¿no? Entonces hay una ecuación del plano que pase por los puntos. Pues vamos a poner 2 menos 3, 4, 5, 6 menos 1, y vamos a poner aquí menos 1,
2 y menos 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, les dan 3 puntitos. Les dan 3 puntos por donde va a pasar el plano, ¿verdad? Y entonces lo que hay que encontrar es la ecuación de ese plano. Entonces, pues muchas veces habrá que imaginárselo, ¿no? Cómo está más o menos la situación para que, para poderlo resolver, ¿no? Entonces, a veces hasta un bosquejo puede utilizarse, ¿verdad? Para tener más o menos idea, ¿no? Entonces, imagínense que es esta hoja de papel, ¿verdad? Imagínense que ahí está la hoja de papel y que es la ecuación de la hoja de papel la que yo quiero. Finalmente ese es un plano. Claro, si está así de curvado, pues ese ya no es un plano, ¿verdad? Tiene que estar completamente, valga la redundancia, planito, ¿verdad? No debe de tener ondulaciones. Esa es la idea que tenemos de un plano. Entonces, la hoja de papel. Y entonces tengo 3 puntos. Un punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá, ¿no? ¿Verdad? Por algún lado tengo mi sistema de ejes, X, Y, Z. Acuérdense que necesitamos siempre mi sistema de referencia, ¿verdad? Y localizo esos 3 puntos, 1, 2, 3, ¿no? Imagínense que fuera que fuera y que fuera este. Ya los localicé. Pero esos están en el plano, ¿ok? Si yo quiero encontrar la ecuación del plano, lo que me dice, una ecuación del plano, lo que me dice es que la ecuación del plano pues, es n punto x menos x0. Y esto es 0, ¿verdad? Y entonces me dice que necesito un vector perpendicular al plano y un punto que esté sobre el plano. Pero aquí tengo 3 puntitos. Entonces cualquiera de ellos, cualquiera de estos 3 me sirve para acá. Entonces de ahí viene porque digo una, ¿no? Porque decir la ecuación significaría que nada más hay un solo caso. Y en este caso, pues lo que tenemos son 3 puntos. Entonces cualquiera de esos 3 puede ser este. Entonces, a lo mejor alguien dice X0 sea este, a lo mejor alguien más dice X0 sea este, y a lo mejor alguien más diga X0 es este. Entonces, este es nada más, la condición es que esté en el plano, ¿ok? Entonces, cualquiera de esos 3, cualquiera me sirve. Pero luego necesito un vector ortogonal al plano, el n, ¿verdad? Y entonces uno se le queda mirando y uno dice, bueno, hay una operación que me da vectores ortogonales. Dados 2 vectores, este y este, ¿verdad? A y B, ¿verdad? Si yo tengo los vectores A y B, yo puedo conseguir un vector que sea ortogonal tanto a A como a B al mismo tiempo, ¿sí? Hay una operación por ahí. Cuando vimos el primer capítulo, vimos una operación que llamaban el producto cruz o producto vectorial. Y medio demostramos, si es que lo hicimos, o no sé si no lo hicimos, pero medio mostramos, estoy casi seguro que sí, medio mostramos que el producto cruz es un nuevo vector, pero ese nuevo vector se sale del plano que contiene a A y a B. O sea, el producto cruz es ortogonal tanto a A y B. Entonces, A cruz B, lo voy a poner así, es ortogonal, ¿verdad? Con ese símbolo voy a empezar a decir que ese es ortogonal, ¿verdad? A cruz B es un nuevo vector, pero ese nuevo vector es ortogonal a A y ese nuevo vector es también ortogonal a B. Entonces, es una manera de construir vectores ortogonales a 2. Sí, yo doy 2 vectores. Hey, ¿qué pasa? Disculpe que le interrumpa. ¿Qué significa esa figura que hizo? ¿Cuál? ¿Este de acá? Es así. Sí, perpendicular Ah, u ok. ortogonal. Perpendicular u ortogonal. Ok, entonces este es perpendicular u ortogonal. Digo, a veces bueno, yo a veces soy muy flojo y entonces uso ahí los simbolitos, ¿no? Pero bueno, sí, de pronto uso un símbolo que no lo vean qué significa, ahí me dice, ¿no? Pero sí, este de acá es ortogonal. Lo mismo que a veces cuando ponemos paralelo, ponemos así, ¿no? Paralelo, ¿no? Entonces este es ortogonal.
Ok, entonces A cruz B es un nuevo vector. Se acordarán ustedes cómo se hace el producto cruz, ¿verdad? Buena oportunidad para acordarnos, ¿verdad? Entonces, A cruz B, ¿no? Y entonces, pues yo aquí puedo usar esta información la puedo usar para construir mi plano, porque como yo tengo 3 puntitos, los puedo imaginar pegados con un vector. Y entonces, estos 2 puntos los puedo imaginar que están pegados. Y entonces puedo imaginar que hay un vector que va de esta punta a esta otra. ¿Verdad? Y este vector sí lo puedo obtener sus componentes, es simplemente la resta, por ejemplo, ¿no? De este menos este. Si pienso que este es el 2 menos es 4, por ejemplo, ¿no? Acuérdense mi mala costumbre de no hacer nada a escala. Entonces, arbitrariamente, muy arbitrariamente, estoy poniendo que, supongamos que este sea el 2 menos 3, 4, y que este sea el 5, 6 menos 1. Ok, entonces, este vector que acabo de pintar ahí, lo puedo obtener de la resta de este punto menos este punto. Este sería el tercer puntito. Y como ya más quedó este, bueno, ahí está, ¿no? Y entonces hago lo mismo, necesito un vector que vaya de aquí hacia acá, ¿verdad? Y entonces esos 2 puntos, este y este, están pegados con este vector. Bueno, yo puedo sacar las componentes de este vector simplemente restando este menos este. Y de este es este punto, las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este punto. Y ya tengo mis 2 vectores, ahí ve. Entonces, como esos 3 puntos están en la hoja del papel, entonces estas líneas, que son mis vectores, están sobre la hoja del papel. Son paralelos al papel. Entonces, cuando yo hago el producto cruz de estos 2 vectores, voy a generar un tercero que se va a salir de la hoja del papel, que va a ser perpendicular a la hoja. O en otras palabras, ese vector va a ser perpendicular al plano. Y entonces con eso ya obtengo el vector n. Entonces, yo puse que este fuera este punto, y por alguien puede jugar y poner que este sea el punto menos 1, 2, menos 3, y entonces se empezará a preguntar, entonces si hago las restas, ¿van a salir diferentes? Y la respuesta es que sí. Cuando hago el producto cruz, entonces se va a quedar medio raro, ¿no? Medio diferente. Yo creo que sí. Pero cuando meta yo toda esa información acá y haga todas las cuentas, me va a quedar la ecuación del plano en la cartesiana, me va a quedar única. O quizás multiplicada por un número, ¿no? El doble. Alguien me reporta x más y más z más 3 y alguien me reporta 2x más 2y más 2z más 6. Simplemente el doble. Pero pues uno la reduce y se acabó, ¿no? Entonces es exactamente la mismita. ¿Ok? Entonces, la forma normal del plano no es única. Entonces, por eso muchas veces decimos una ecuación, ¿no? Porque hay varias formas. Pero la cartesiana es así, ¿no? Va a ser única, no hay más, va a ser única, ¿no? ¿Ok? Entonces, para terminar bien el problema, x0, espera, es un punto en el plano. Tengo 3. ¿Cuál escogemos? Por ejemplo, 5, 6, menos 1. Yo escogería 5, 6, menos 1. ¿No? A lo mejor alguien escoge el 2, menos 3, 4 y otro escoge el menos 1, 2, menos 3. Son 3, ¿no? Y los 3 están en el plano. Entonces, el que sea, ¿no? 5, 6, menos 1. Voy a fabricar 2 vectores. Por ejemplo, le voy a llamar A, ¿verdad? Y entonces el vector A va a ser menos 1, 2, menos 3, menos 2, menos 3, 4. Porque así yo le elegí, ¿no? La flecha va de aquí hacia acá, entonces el punto final menos punto inicial. Yo lo elegí así, igual pude haber elegido de aquí para acá, ¿verdad? Entonces de aquí hacia acá. Entonces este de acá me queda menos 3, 2, más 3, 5,
y menos 3, menos 4, menos 7, ¿verdad? Y el vector B lo puedo elegir que sea el 5, 6 menos 1, menos, ¿verdad? El punto final, menos el punto inicial. 2 menos 3, 4. 2 menos 3, 4. Y esto es igual, 5 menos 2 son 3, 6 menos 3 son 9, menos 1, menos 4, menos 5. ¿Ok? Ya tengo A y B. Este sería el B. Entonces el vector N, que es el vector normal al plano, simplemente sería A cruz B o B cruz A, como ustedes quieran. Y ya tengo el problema resuelto. Entonces con 3 puntos puedo generar un plano. ¿Ok? Entonces, acuérdense, con 2 puntos puedo determinar perfectamente una recta. Para determinar perfectamente un plano necesito 3 puntos. Entonces, como información, me pueden dar 3 puntos o como en los otros, ¿no? Que me dieron una recta, cosas así. El chiste es encontrar los datos correspondientes, ¿no? Entonces, el producto cruz de A con B hacen el producto cruz y obtienen el vector N. Y ya lo sustituyen aquí, sustituyen un punto en el plano, que yo escogí hacen la cuenta y obtienen la ecuación del plano, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿O ya se puso peor? No, no se puso peor, ¿no? Entonces, profesor, bueno, el Ajá. punto fijo que yo puedo elegir puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, sí. Bueno, de los tres que me dan. Y Exacto. y el resultado de mi vector n, bueno, independiente de qué punto utilice, va a cambiar o se va a conservar el mismo, bueno, No, o te va a salir el mismo vector. puede no salir el mismo vector, porque yo elegí menos pero igual puede haber elegido menos este de acá, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Porque aquí yo elegí pero igual pude haber hecho de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, por ejemplo, de aquí hacia acá y de aquí Pero hacia acá. conserva la misma propiedad conserva la misma propiedad que va a ser bueno, ortogonal al plano, ¿no? Exacto. Esa Ah, es una propiedad, tienes toda la razón. Cuando yo hago el producto cruz, va a seguir siendo perpendicular al plano. ok. Y cuando hagan esta cuenta, van a obtener la misma ecuación que obtengan todos. Excepto quizás a lo mejor obtienen el doble de los coeficientes, por ejemplo, ¿no? O el triple o algo así, ¿no? Ok, entonces. Puede variar el múltiplo, ¿no? Exactamente, no es múltiplo. Ah, Ok, entonces, sí, cuando ustedes pueden tener varios planos, ¿no? Por ejemplo, paralelos entre sí. El ángulo entre dos planos, el ángulo, que cuando se cruzan dos planos, el ángulo entre ellos que se forma, lo tomamos como el ángulo entre sus normales. Cuando dos planos son paralelos, es porque sus normales son paralelas. Entonces, la única diferencia entre un plano y otro cuando son paralelos es el valor del último término, el D. Pero planos paralelos todos tienen los mismos coeficientes, 4, 6, menos 7, por ejemplo, ¿no? Todos tienen los mismos coeficientes. Entonces, el ángulo entre dos planos se define como el ángulo que forman sus normales. Y para sacar el ángulo entre dos vectores, producto punto, ¿verdad? Entonces, todo se va cosiendo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos el primer capítulo, que son vectores, precisamente para después usar toda esa herramienta y trasladarla a figuras, ¿no? Figuras geométricas, ¿no? Y por eso es que se prefieren mucho los vectores, porque son muy versátiles, ¿no? Son muy amigables, por así decirlo, ¿no? Entonces, el ángulo entre dos planos siempre lo podemos definir como el ángulo que forman sus normales. Y dos planos son paralelos si sus normales son paralelas.
¿verdad? Y les digo, la única diferencia que vamos a ver es en el valor de el D, es el único que cambia cuando son paralelos. El vector normal, si son paralelos, es exactamente el mismito en todas ellas. ¿Ok? Pero bueno, eso es con lo que respecta a rectas y planos, ¿no? Vamos a volver otra vez a ver recta y plano un poquito más adelante en otro contexto. Quizás igual, muy rápido, pero bueno. Ahí van a volver otra vez a recuperar estos conceptos, ¿no? Bajo el enfoque de derivada. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hay un montón de funciones por ahí, tanto en cálculo 1 como en cálculo 2, que le llamamos funciones lineales. Entonces, las funciones lineales son muy útiles, porque pues básicamente es la ciencia que nosotros hemos mantenido durante muchos años. Ahora, se escucha hablar de la física lineal, química lineal, ingeniería lineal, porque básicamente todo lo que hacemos es problemas de tipo lineal. Y claro, últimamente ha habido mucha demanda en utilizar problemas que sean no lineales, y se han dado cuenta de que salen cosas bastante interesantes, ¿no? Óptica no lineal, por ejemplo, mecánica cuántica no lineal, ¿verdad? Sistemas no lineales, ¿verdad? En ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y empiezan a salir cosas bastante interesantes. El problema es que las cosas no lineales son las más realistas. Las lineales son como muy ideales, muy idealizadas, las lineales. Pero aún así, nos marcan una pauta así como para decidir si como que podemos extrapolar, viendo el problema de forma lineal, podemos extrapolarlo a algo no lineal, ¿no? Y tratar medio de sacar cosas que serían a lo mejor muy difíciles de calcular, con matemáticas sí sería muy difícil de calcular. Podemos extrapolar un poquito la linealidad, ¿no? Pero bueno, el concepto de lineal es muy amplio. Entonces, ¿qué pasa? Disculpe, antes de que continúe, entonces el ejercicio que habíamos hecho en el anterior, ¿no lo acabamos? No, era lo que les comentaba, ¿no? Pero dejamos un tanto empezado y ya se les dejó ustedes terminar. Sí, ya casi está, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer el producto cruz, ¿no? Ah, ok. De estos dos tienen que para sacar el n. Hay un punto en el plano. En ese caso hay tres, cualquiera de ellos los dos utilizo. Habiendo hecho este producto cruz, con estos dos, que es la respuesta, habiendo hecho este producto cruz, ya tienen n y ya tienen x0, que es uno de los tres. Hacen la cuenta y ya obtienen el plano. Ah, listo. Es básicamente la misma, mismo procedimiento, ¿no? Ok, entonces hay un tipo de funciones, les digo, que son lineales, funciones lineales, ¿verdad? Así les llaman funciones lineales, pero que el lenguaje de la álgebra lineal, o sea, del álgebra superior que ustedes llevan en su curso anterior, y del cálculo 2 en este caso, les llamamos no tanto funciones. Habrá que meterse históricamente porque les llaman así. Supongo que tiene que ver un poquito más con la geometría. Le llaman transformaciones lineales, transformaciones lineales, ¿ok? Pero finalmente son funciones, ¿no? Y supongo que un poquito también le pusieron el nombre, les decía un poco por la geometría, pero también porque el concepto es muy amplio, bastante, pero bastante amplio, ¿no? Si usted hace un libro de geometría de álgebra lineal, la álgebra lineal les presenta un buen de ejemplos de transformaciones lineales, que algunos no tienen que ver con numeritos, no tienen que ver con otras cosas. Entonces, se basa más que nada en el comportamiento. Como yo no quiero extenderme mucho en estas cosas, voy directamente al grano. Entonces, imagínense que tienen una función y voy a tomar una función que vaya de RRN a RRM
¿ok? Varias variables. Que igual puede ser una variable, varias variables a una variable, o en realidad ya varias variables, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, para no meterme en algo más abstracto, hay que aterrizarlo un poquito más. Consideren una función como esta, una de las variables. Digo, n puede ser cualquier número que me cuentan cuántas variables hay. Voy a ponerle las variables por tener y que esto sea, por ejemplo, x más y, por ejemplo, me voy a poner x más y, que sea x menos y ya, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico. Entonces, ustedes verán, si yo evalúo, por ejemplo, no sé, vamos a ver de digo, mi hacer de presencia cuando no entiendo una fórmula, lo mejor es meterle números, y ya uno cuando ve cómo se comporta con números, ya uno puede extrapolar, ya le mete letras, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2 y 3, por ejemplo, x vale 2 y y vale 3. Entonces, es una manera bastante compacta de poner que x es igual a 2 y es igual a 3. No hay más que explicar más el vector. Debería de ver que es igual a 3 y debería de ver nada más es sustituir. Aquí vale 3, eso sustituyo 2 más 3 y 2 menos 3. Si hago la cuenta, esto me queda 5 y esto me queda menos 1. Claramente puedo ver cada vez que yo sustituya aquí. Necesito que me digan cuánto vale x y cuánto vale y para poder evaluar. Entonces eso me dice que es una función que va de R2. El exponente de 2 me indica cuántas variables tengo. Una y dos variables unidas. Y va a cuántos resultados hay de unido. En este caso las de 2, 1 y 2, R2. Entonces este es un ejemplo de una función que va de R2 a R2. Una función como cualquier otra. No hay ningún problema. Vamos a hacer otra evaluación, por ejemplo, f de menos 3 y menos 4. Claramente me dice que la igual vale menos 3 y que la igual vale menos 4 y eso me dice que la igual están variando, son variables. Primero le puse 2, 3 y ahora le pongo 2 y le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es sustituir x es menos 3 más y es menos 4, coma, x es menos 3 menos y es menos 4. Y esto haciendo la gran cuenta es menos 7 y esto es 1, ¿no? Está. Entonces la gran cuenta f de menos 3,4 es igual a menos 7,1. ¿Ok? Entonces, ya una vez que hemos trabajado este asunto, ya podemos ponerle cualquier letra, por ejemplo, a B. Pues si se trata de sustituir, pues se da a más B y a menos B. Verán, nada más poniendo el equivale a A, vale B. Verán. Igual, por ejemplo, tengo A1, A2, funciona igual, ¿no? Le falta un menos, ¿no? En el 4. Ajá, sí, ven aquí. Sí, gracias. Ok, sí, la solución, sí. Perfecto. Ok, entonces, cualquier cosa que ponga yo aquí, nada más le voy sustituyendo. Si pongo A1 más 2, lo mismo A1 más A2, A1 menos A2. Entonces, una vez que lo hacemos en ese tipo de funciones, ya está, ¿no? Y es una función de cálculo de variables, una función cualquiera, ¿no? Yo lo puse como ejemplo, que había funciones que van de RR a R, las que se dividen a las del libro, y las grandes funciones que van de RR a R, que son
Y bueno, después te voy a decir un ejemplo de una opción que va de varias variables, pero funcionan, para la redundancia, funcionan exactamente igual que las demás. Nada más es sustituir los valores de las variables hasta las cuentas y ver cuántos resultados tengo. Aquí V2, aquí claro, puedo decir para variables que no sé cuánto vale A, cuánto vale B, pero no importa, ¿no? Este es un resultado, este es un resultado, este es un resultado, este es un resultado. Entonces la función va de R2 a R2. ¿Ok? Una observación. A ver. Yo pongo esto A, B, ¿no? Esto es lo que puse aquí, A, B, puse aquí menos 4, puse 2,3, ¿no? La forma compacta que hemos estado manejando y que quisiéramos manejando es a veces déjenme dar nombre a esta estructura A, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se les olvide, esta es la forma compacta de significar esta. Claro, si yo pongo así nada más haces esto, tengo un problema, ¿no? ¿Cuántos números tiene esta cantidad? ¿No? Pero bueno, lo que tengo que ver es que no es una sola cantidad, son dos aquí. Si yo digo que esto está en R4, pues no es nada más cantidad de cuatro cantidades, ¿no? A, B, C y D. Porque este exponente me dice cuántas hay dentro de 1, 2, 3 y 4 cantidades, ¿no? A, B y C y D. Entonces es una manera bastante elegante y compacta de escribir estas cantidades. No de andar cargando, imagínense que perteneciera a R100. Entonces digo que poner 100 cantidades dentro de paréntesis, lo cual se va a acabar la hoja y no va a acabar bien cansado. Es una manera bastante compleja, pero no hay que olvidarse que estas cosas que se son de esta forma. Y bueno, necesita tarea donde pertenece para exponer la para que sepan cuántas esperan dentro de la paréntesis a B y D. Entonces no pierdan de vista eso que voy a empezar a hacer uso de esta adaptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de acá, la podría poner así, F de X de autor, ¿verdad? F de X de autor. Y entonces, claro, necesito especificar cuántas componentes hay acá. Pero ya no necesito poner X como allí, nada más que F del vector. Y entonces espero que acá dentro haya estas dos, ¿verdad? O dependiendo de cuántas haya yo puesto aquí, ¿no? Entonces, puedo escribir X más Y y el que no tiene Y. Entonces, espero no se confundan ustedes de que esto tiene a la X y a la Y. Ahí. Es que C es vector, es X, ¿verdad? X, Y. Entonces espero que usen ese tipo de notación y no vayan a ver que esto parece ser que es un numerito, si es 5 nada más, o que es 6, o que es 3 cuartos, o sino son 2, básicamente 2 como 3, el número que es menos 4, ¿no? Y eso depende mucho del componente que yo estoy bueno acá, ¿verdad? Bueno, entonces, aclarado eso, definimos lo que es una transformación lineal. Entonces, a ver. Espero que puedas regresar un minutito, por favor. Claro. Gracias. Sí, entonces voy a hacer uso de ese tipo de notación. Gracias. Para abreviar, ¿no? Entonces, es la definición. Entonces, otra vez, ¿no? Sea F una función que va de Rn a Rm, ¿no? Puede ser de R1 a R1, de R1 a Rm, de Rn a Rm, ¿no? Entonces decimos que F es una transformación lineal
sí cumple lo siguiente. Que le voy a pedir para que sea una transformación. O sea, aparte de ser una función como tal, le voy a pedir dos cosas más para que sea transformación y sea lineal. La primera es que cuando yo evalúe en una suma de dos vectores, esto de acá es igual a f de x más f de y. Dicen por ahí, curiosamente, es una función que abre sumas, ¿no? Si se fijan, estoy evaluando la función en esta suma. Y eso me da exactamente lo mismo que si yo evalúo en el primero y le sumo evaluado en el segundo. La evaluación es la misma, sale lo mismo, el mismo resultado. O sea que no siempre pasa eso. Nada más las lineales son las únicas que tienen esa propiedad. La segunda es que si yo evalúo lambda por x, donde lambda es un número, es escalar, lambda es escalar, es un numerito, mientras que x es un vector. La de acá es lambda veces f de x. Pero, profe, ¿qué es el signito que le pone arriba de la sigla y la y? Arriba de este de acá, Ajá. es una flechita. Ok. Flecha, perdón, así. Es una flechita. Para indicar que no son números, ¿no? Sino que son vectores. Y en particular vectores en Rn. Entonces, eso es lo que debe de hacer toda función para ser lineal. Si una función hace esto, es lineal. Si una función no hace esto, es no lineal, ¿no? A ver, veamos los ejemplos. Digo, así lo hacemos a manita para ver cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, imagínense la que les hace hace ratito. Esta. Verán, así. Bueno, en este caso, esta es una función que va de R2 a R2. La función que va de R2 a R2. R2 a R2. ¿Sí? 2 a 2. Es un ejemplo. Entonces, a ver, decía mi asesor de tesis, trátale numeritos. Espero no confundirlos si meto numeritos. Nada más quiero que vean cómo trabaja y que no todas las funciones hacen eso. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, pongamos que XY sea, no sé, 2, ya habríamos dicho por ahí 2 y 3, ¿no? 2 y 3, ¿no? ¿Verán? X es 2 y es 3. Entonces, F de 2, 3, dijimos que era 5 y menos 1, ¿no? Ahí está. ¿Verán? El otro que hicimos fue F de menos 3 menos 4. Si revisan la hoja anterior, estas ya las calculamos y este quedó menos 7, 1. ¿Ok? Ahí está. Entonces, yo voy a sumar esas dos cantidades. ¿Ok? O sea, este resultado más este resultado. Ahí está. El primero vale 5 menos 1 y el segundo vale menos 7 más 1. Y esto da 5 menos 7 menos 2 menos 1 más 1, 0. Ahí está. Verán. Lo que acabo de hacer ahorita es esta parte. Si se fijan, f de x más f de y. Son dos diferentes. Es 2,3 menos 3, menos 4. Son dos diferentes. 2, 3 y menos 6 menos 4. Entonces la x sería, esta x sería el 2, 3. Y esta y sería el menos 3 menos 4. Entonces, este vale 5 menos 1 y este de acá, con estos valores, vale menos 7, 1. Y estoy haciendo la suma. Y me queda menos 2,0. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa el lado izquierdo?
pues dice que hay que sumar, ¿verdad? Por separado. O sea, sumar 2, 3, menos 3, menos 4. Es lo que dice. Bueno, dice X en este caso vale 2, 3 y Y vale menos 3, menos 4. ¿verdad? Entonces, a ver, en este caso, para ser un poquito más explícito, X lo tomé como el 2, 3 y Y lo tomé como el menos 3, menos 4, ¿verdad? X y Y. Ok, entonces me dice que haga yo la suma X más Y antes de evaluar. Antes de evaluar voy a hacer la suma. Son 2 menos 3 menos 1, 3 menos 4, menos 1, ¿no? Y luego haga yo la evaluación en ese. Nótese que no es una suma de dos números, es una suma de dos vectores, ¿no? O sea que esto en realidad es f en menos 1, menos 1. La pregunta es si saldrá lo mismo, menos 2,0. Esa es la pregunta. Entonces, nótese que aquí primero evalúo y luego hago la suma, mientras que aquí primero sumo y luego hago la evaluación, como que el orden está invertido, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver si sale lo mismo. Y tiene que salir menos 2,0, de acuerdo con esta definición. Tienen que ser iguales ambas cantidades, ¿no? Entonces, a ver, pues probemos, ¿no? Es X más Y, menos 1, menos 1, X es menos 1, menos Y, que es menos 1. Entonces, esto es menos 2, 0. Está exactamente lo mismo. O sea que el orden no importa. El orden aquí como que no importó si primero sumé los números que voy a evaluar y luego evalúo, a que si yo primero evalúo y luego los resultados los sumo. O sea, como que no importa, ¿no? Da exactamente el mismo resultado. Y uno se le queda mirando y dice, pues eso va a pasar con cualquier función. Resulta ser que no pasa con cualquier función, ¿no? Nada más hay ciertas funciones que tienen esa propiedad y esas funciones se llaman transformaciones lineales, ¿no? O sea, son las únicas que cumplen con eso, ¿no? Algo así como una conservación de masa, más o menos, ¿no? Lo que yo, como que lo que yo hago reaccionar finalmente va a no sé, no, digo, no, como que se va a conservar, pues, ¿no? Como que no va a salir nada más de masa, ¿no? No va a salir más masa, ¿no? Sino como que se va a conservar este asunto, ¿no? ¿Ok? La pregunta es si funcionará también para la segunda, ¿no? Al menos la primera se ve. A ver, hagamos la segunda parte, a ver, veamos si funciona. La segunda parte, a ver. La segunda parte dice esto: f lambda por x es igual a lambda f de x, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, igual, no vamos a tomar los mismos. F de 2, 3, dijimos que vale 5 menos 1. ¿Verdad? Ahí está. Lambda es un número. Ese sí es un numerito, ¿eh? Es un número que ustedes quieran. Vamos a poner un numerito. Vamos a ponerle uno que no está. 5, por ejemplo, ¿no? A ver si no me. 5. Es un numerito. X es un vector como este, o más componentes. Pero este lambda es un numerito, ¿no? Es un numerito, cualquiera. Bueno, entonces,
si yo multiplico lambda por 2, 3, esto es igual a 5 por 2, 3, que esto es 10 y esto es 15, ¿no? Entonces, f de 5, 2, 3 es lo mismo que f de 10 y 15, ¿no? F de 10 y 15, ¿verdad? 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, ahí está. Y entonces esto es igual a, ¿cuánto? A 10 más 15 y 10 menos 15. Son 25 y son menos 5. Ahí está. F de 5 por 2,3 es 25, menos 5. F de 2, 3 es 5 menos 1. Si a esta cantidad yo lo multiplico por 5, es 25 menos 5, lo cual es exactamente lo mismito de acá. O sea, hace que F de 5, 2,3 es exactamente lo mismo que 5 F de 2, 3. Parece ser que lo que está haciendo es como que sacar el escalar. Así, ¿verdad? Lo saca del paréntesis y multiplica. Entonces, lo que hace es, dicen por ahí la gente, saca los escalares. Entonces, abre sumas y saca escalares, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace, sacar el escalar, como que lo desplaza, ¿verdad? De la evaluación. Y entonces estas dos cantidades son exactamente iguales. ¿Ok? Una crítica que me podrían hacer la gente es, ay, ¿cómo sabes que funciona para todas las cantidades? Tú nomás agarras aquí 2, pero ¿y los demás? Entonces, bueno, pues habrá que esperarse para demostrarlo en general. Si eso siempre ocurre, no importa cuántos sean las cantidades, se comporta exactamente igual, o si hay un caso en el cual no se comporte de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, los oí muy callados, significa que ya los perdí. Digo, porque lo que sigue es hacerlo en general, ¿no? No, tratar de no hacerlo para un caso particular. Aquí lo quise hacer para un caso particular, esperando bueno, que se viera un poquito claro qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero, pero hay que hacerlo en general, ¿no? En general. ¿Está bien? ¿Qué Más o pasó? menos así es. Bueno, yo lo relaciono así como cuando resolvemos integrales, ¿no? Ajá. La integral es una operación lineal, exacto. Ustedes se acuerdan de su curso de prepa. En su curso de cálculo, estamos en cálculo 2, curso de cálculo 1. La integral de f más g de x es la suma de las integrales. Y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de f de x. Y efectivamente, la integral se comporta de forma lineal. La derivada también se comporta de forma lineal. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Sí, efectivamente. La integral es lineal y la derivada es lineal. ¿Qué era lo que les decía al principio? El concepto de lineal es muy, muy amplio, ¿no? Cuando lleguen al siguiente curso, que es ecuaciones diferenciales, su profesor les va a decir, consíguense una ecuación diferencial lineal. Digo, por ahí anótenlo o acuérdense, y cuando lleguen su curso, que es el siguiente, que es de ecuaciones diferenciales, el profesor les va a decir, les va a hablar de ecuaciones diferenciales lineales, y todo el curso van a ser lineales, ¿no? O sea, el curso de ecuaciones diferenciales es ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Por qué? Porque es bien difícil resolver las no lineales. Muy, muy complicado. No tenemos muchos métodos de solución para ecuaciones diferenciales no lineales.
excepto los numéricos, ¿no? La gente los ha trabajado bastante bien, ¿no? Pero lo que tratamos son lineales, ¿no? Y habrá que ver bajo ese contexto por qué decimos que es lineal, una ecuación diferencial, ¿no? Y tiene que ver porque son derivadas, y las derivadas son lineales, ¿no? Pero tiene cierta estructura la ecuación diferencial para considerarla de tipo lineal, ¿no? Ok. De hecho, en el laboratorio, ¿no? Los aparatos a veces los suponemos que son de tipo lineales, ¿no? Por ahí también los van a encontrar, ¿verdad? Que la respuesta, ¿verdad? Es de tipo lineal, o sea, una recta, pero no todas las rectas son lineales, no todas. Hay unas rectas, las que pasan por el origen, esas son las que estrictamente son lineales, ¿no? Y cuando hablamos de que un aparato electrónico responde linealmente a una señal de entrada, es eso, que si uno grafica la respuesta, uno encuentra una recta, ¿no? Una recta que pasa por el origen. Y entonces dice, o sea, la respuesta de mi experimento fue lineal, ¿no? Haciendo alusión de que es una recta, pero que pasa por el origen, ¿no? Entonces, les digo, muchos sistemas se comportan de esa manera, ¿no? Los aparatos electrónicos, la ley de Beer, por ejemplo, ¿no? La de espectroscopía, el coeficiente de absorción, por ejemplo, ¿no? Cuando seguimos la cinética de una sustancia, la podemos colocar como algo lineal, ¿no? Pero no es tan cierto, ¿no? O sea, tiene cierta validez, ¿no? Entonces, habrá que alejarnos un poquito de lo lineal, pero es importante porque nos da una referencia, ¿no? Una referencia. Y bueno, nos alejamos tantitito, pero podemos predecir con bastante exactitud, usando sistemas lineales, ¿no? Aproximándolo como algo lineal, ¿no? ¿Ok? Pero sí, bueno, integrales son de tipo lineal, ¿no? ¿Ok? Y para que no quede esto tan que todos son lineales, considérense una función bonita, ¿no? Así, una de cálculo 1, una bien sencillita, esta. Esa es una función que va de R a R, ¿verdad? Que nosotros también las podemos tratar, ¿no? O sea, sin ningún conflicto, puede ser tratada con los métodos de cálculo 2. No hay nada que nos impida hacerlo, ¿no? Esta de acá es una recta, pero yo digo que Profesor, esa no es. Hey, ¿qué pasó? disculpe, ¿puede regresar a la anterior página, por Claro, favor? claro. Entonces, una recta sí es lineal siempre y cuando pase por el origen. Si no pasa por el origen, no es lineal. Entonces, tengan un poquito de cuidado. Lineal no significa recta, no son sinónimos las palabras. Lineal y recta no son sinónimos, ¿eh? Son completamente diferentes, ¿no? Excepto si la recta pasa por el origen, entonces en ese caso decimos que sí es lineal. Y un ejemplo es esta función. Esta función, espero todos vean que es una recta, esa es una recta. Bueno, pues esa recta no se comporta linealmente. Ejemplo, considérense f de 2 más 3, ¿no? Digo, un ejemplo muy sencillito, ¿no? F de 2 más 3. F de 2 más 3 finalmente es f de 5, ¿verdad? O sea, 2 más 3 es 5. O sea, estás preguntándome cuánto vale f evaluado en 5, ¿no? ¿Por qué lo pones así? Porque quiero ver que eso no es lineal. Para ser lineal, esto tendría que ser f de 2 más f de 3. Así, ¿no? Digo, quizás el ejemplo está un poquito más sencillo que el anterior que puse, pero para ser lineal tendría que hacer esto. Esto es f de 5, finalmente, ¿no? Pero si fuera lineal tendría que hacer esto. Entonces, f de 5, 2 más 3 son 5. F evaluado en 5, 5 más 1, 6. A ver si da lo mismo. 2 más 1, 3. Profe,
más 1. ¿Qué pasó? ¿Cuál dijo que era lineal? ¿El 2 más 3 o el f de 2 más f de 3? Sí, tengo una función, esta, y la pregunta aquí es, ¿esa función que tengo acá es lineal o no es lineal? Bajo el contexto de la definición, ¿no? Es esta. Para ser lineal tendría que obedecer, por ejemplo, esto. Tendría que salir lo mismo. F de 2 más 3 tendría que ser lo mismo que F de 2 más F de 3. Lo que yo les decía es que 2 más 3 es finalmente 5. O sea, lo que tengo del lado izquierdo es F evaluado en 5. Pero si fuera lineal, tendría que ser lo mismo que hacer esta otra operación. F en 2 más F en 3. Lo único que parece que estoy haciendo es como que separar a la suma. El 2 más 3 como que primero estoy evaluando en 2, luego en 3 y estoy haciendo la suma. Entonces, esto de acá, la pregunta es si esto se cumple. Entonces, como son numeritos, los podemos hacer directamente. Este es 2 más eso 5, entonces es F evaluado en 5. F evaluado en 5, ¿cuánto daría? Son 5 más 1, que son 6. Ahora del lado derecho, F evaluado en 2. F evaluado en 2 son 2 más 1, son 3. F evaluado en 3 son 3 más 1, son 4. ¿Salió lo mismo? No. No. Pues no. El lado derecho son 7 y del lado, entonces no es cierto. Entonces, como no cumple esto, pues ya, directamente no es lineal. Es una recta, pero no es lineal. ¿Ok? Tiene que cumplir esto. Y uno diría, bueno, a ver, uno que sí cumpla. Perdón si los empiezo, ¿cómo se llama? A agotar con tanto ejemplo, pero es que lo que quiero es que se sientan ustedes a gusto de que, por ejemplo, esta, ¿no? 3 por X, esta. A ver, vamos a ver. F de 2 más 3 será lo mismo que F de 2 más F de 3. O sea, abrirá las sumas. Entonces, este es 2 más 3, son 5. F evaluado en 5, son 5 por 3, son 15. Ahí vamos a ver del otro lado. F evaluado en 2, 2 por 3 son 6. Más 3, 3 por 3 son 9. 15 igual a 15. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este sí funciona y por qué en este no funciona? Bueno, pues porque esta es lineal y esta no es lineal. Nada más las lineales son donde funcionan estas cosas, en las lineales. En las no lineales no sale lo mismo, salen cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es la discrepancia, esa es la clasificación entre una función y otra, entre las lineales y las no lineales. Las lineales tienen esta propiedad. Claro está, ¿no? Uno podría decir, pues porque tú ya sabías, agarraste el 2 y el 3, por haber agarrado el 7 y el 8, a ver, o el 7 y el menos 8. Entonces, así está. Y este es igual a f de 7 más f de menos 8, ¿no? Porque finalmente es 7 más menos 8, ¿no? Y entonces, este 7 menos 8 es menos 1, ¿verdad? F de menos 1 es menos 1 por 3 son menos 3. Y este de acá son f de 7. 7 por 3 son 21. F de menos 8, menos 24. Y otra vez vuelve a quedar menos 3. Entonces, no importa qué números agarren, siempre va a quedar lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. O sea, sí abre a las sumas. Y eso es porque esa es lineal, esta de acá es lineal. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir son dos cosas. Una, ¿por qué en algunos casos sí funciona? Y por qué en algunos casos, pues por la linealidad. Aquí metan los números que quieran y nunca van a quedar iguales. Aquí metan los números que quieran y siempre van a quedar iguales, de ambos lados. Entonces, eso es por la linealidad. Esta Oiga, no profe, lineal. ¿Qué pasó? pero ¿qué hacía que fuera lineal? ¿Qué hace que fuera lineal?
por la definición. Acuérdense, la definición es que tiene que abrir sumas y tiene que sacar escalares. Los escalares tienen que salir. Si se cumple estas dos, si estos son iguales y estos son iguales, eso es lineal. Y entonces, cuando a mí me presenten una función, cabe dos posibilidades, que sea lineal o que no sea lineal. Y entonces yo tengo que, ese va a ser mi problema, mostrar si es lineal o no es lineal, ¿no? Entonces, en este caso me tomé un ejemplo pues muy sencillo, 3x nada más, ¿no? Y entonces empiezo a ver que sí empieza a dar, pero entonces ahora lo tengo que hacer de manera general. F de A más B. Me tomo dos números cualesquiera, ahí ya no importa cuánto valen, y tiene que quedar F de A más F de B. Tiene que salir lo mismo. Y sí sale lo mismo, ¿no? No importa cuánto vale A y cuánto vale B. Este es 3 por A más B, que esto es 3A más 3B, mientras que de este lado F de A es 3 por A, y este de aquí F de B es 3 por B. Pues ya salían igualititos, ¿no? Entonces, por eso es que meta yo el número que meta, de todas maneras siempre van a quedar iguales, ¿no? Ese es el concepto de linealidad. Entonces, ya aquí ya no importa cuánto vale A, cuánto vale B. El lado izquierdo y el lado derecho son lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que me estorba? Para que no pónganle A más B y no les va a quedar. ¿Qué es lo que va a estorbar? Este 1. Este 1 es lo que hace que no resulte. Por lo tanto, ese 1 es lo que hace que no sea lineal. ¿Ok? ¿Puede bajar la hoja, por favor? Claro. Gracias. Sí, el concepto de linealidad es un poquito, al principio, un poquito difícil pero el conflicto viene del manejo de cantidades vectoriales. Digo, a mí lo que me interesa son funciones de Rn a Rm. Pero el concepto es bien general. Les digo, salen ecuaciones diferenciales, salen espectroscopía. Entonces, en todas partes está el concepto de linealidad, pero es en otros contextos. Aquí el que a mí me interesa es el de Rn a Rm. Y entonces, aquí el conflicto que a veces queda es la definición misma, ¿no? Abre sumas y saca escalares. Bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Entonces, el chiste es como que tratar de hacer evaluaciones, guardar resultados y luego comparar, ¿verdad? Hagamos uno Oiga, profe, completito. ¿Qué pasó, señorita? también la linealidad, por ejemplo, en los ejercicios que nos acaba de dar, depende de si es suma o resta, digo suma o multiplicación, porque, por ejemplo, en el primero que nos salió lineal, era con una suma, que es f de x es igual a x más 1. Y en el que sí Ajá. salió es una multiplicación de 3 por x. Ajá. ¿Hay alguna que, bueno, que sea lineal, que sí sea lineal como la de abajo, pero que tenga una suma, o también eso No. depende de la definición? Sí, no, una vez que yo le agrego aquí una constante, ya la vuelvo no lineal. Es característica. Para que sea lineal tiene que ser de la forma mx, así. Tiene que ser una recta que pase forzosamente por el origen. Si no pasa por el origen, ya no es lineal. Y el hecho de que no pase por el origen es porque es algo así. Este numerito hace que se salga del origen. Ya no pasa por el origen. Y entonces, al aumentar una constante, la vuelvo ya no lineal. Entonces, las lineales siempre van a tener esta estructura cuando son rectas. Y de hecho, el concepto se extiende. Matricialmente, uno puede ver esto. M pasa a ser una matriz y X pasa a ser un vector. Entonces, este es básicamente nuestro caballito de batalla
para cualquier transformación lineal. O sea, cualquier transformación lineal la puedo escribir siempre como una estructura de esta forma. Se parece a una recta que pasa por el origen. Sí, una vez que le agrego una constante más, una constante la saco del origen y eso automáticamente la hace no lineal, automáticamente. Pero no es el único que la vuelve no lineal. Por ejemplo, si la x estuviera una potencia diferente a 1, no estuviera x a la 1, sino estuviera x al cuadrado, x al cubo, también la hace no lineal. Si tiene una raíz cuadrada de x, la hace no lineal. Es nada más propio de las lineales el que tiene que ser x a la 1. No tiene que estar a la primera potencia, porque si no, ya no son lineales. Aunque a veces muchos alumnos las vuelven lineales, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es no lineal, lo que le comentaba a su compañera, ¿no? Este es x a la 1 medio, ya no es x a la 1. Esto se vuelve no lineal, ¿no? Aunque a veces sí lo hacemos lineal. Por ejemplo, si yo tengo f de 4 más 9, esto sería raíz cuadrada de 4 más 9. Para nada que esto es raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 9. Para nada, ¿no? Digo, aunque a veces sí lo hacemos, ¿verdad? Entonces, esto de acá la vuelve no lineal. O sea, son diferentes, ¿no? Porque esto de acá sería f de 4 más f de 9. Y eso la vuelve no lineal. ¿Ok? Entonces, es característica de las lineales tener la forma de una recta que pase por el origen, sin constantes, o sea, sin constantes que la desplacen pues del origen, y que tengan que ser x a una potencia 1. Si es diferente de 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la 1 medio, como en este caso, o funciones, seno de x, ¿verdad? Coseno de x, esas no son funciones lineales. Exponenciales no son lineales, las exponenciales no son para nada lineales, ¿verdad? Aunque a veces las hacemos, ¿verdad? F de x igual al seno de x, tampoco es lineal. Seno de a más b, para nada, que es seno de a más seno de b. No se separa la suma. La suma no se puede separar, ¿verdad? La exponencial menos, ¿verdad? E a la x más y es totalmente diferente a e a la x más e a la y, ¿verdad? ¿Verdad? Diferente. ¿Ok? El logaritmo no es lineal. Entonces, en general, la única lineal es la recta que pasa por el origen y eso se extiende a otros campos, ¿no? ¿Ok? Entonces, Gracias, profe. sí, señorita. Entonces, veamos un ejemplo antes, ya casi terminamos la clase de hoy. Este de acá. X menos Y, una muy sencillita, digo, para no abarcar mucho, ¿verdad? Es lineal. La afirmación F es lineal. ¿Ok? Esa función es lineal. Entonces, demostración. La demostración es bastante directa, ¿no? No son de las demostraciones matemáticas en las que hay que construir el teorema, ¿verdad? No, aquí es muy directo, aquí nada más es arrastrar el lápiz, ¿no? Son de las demostraciones, podríamos decir, muy prácticas, no muy abstractas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la demostración? Pues me tomo dos números, ¿no? Me tomo dos vectores, me tomo el vector, la primera parte es demostrar que f de x más y es lo mismo que f de x más f de y. Eso es lo que hay que demostrar, ¿no? La primera parte, ¿verdad? Entonces, el primer problema que surge es que son estas cosas, ¿no? X arribita con una flechita, Y arribita con una flechita. ¿Qué son esas cosas, no? Y cómo se evalúan, ¿no? Bueno, hay que acordarse de que la X, pues como es una función de dos variables a dos variables, esta X la voy a tomar de dos variables. La voy a tomar como A1 y B1. Para no meterle numeritos, porque la quiero hacer totalmente general.
Si le meto numeritos, la hago bien particular. No, aquí le voy a meter cualquiera, ¿no? Y el y, que sea A2, B2, no necesitan ser iguales, ¿verdad? Entonces me tomo dos de estos, ¿no? ¿Y por qué dos nada más? Pues porque nada más necesito dos, un valor para X y un valor para Y. ¿Ok? Déjenme evaluar el lado derecho, este. Entonces, f de X no es otra cosa más que f de A1, B1. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces evalúo, pues aquí está mi función, ¿verdad? Entonces, espero no haya ningún problema en que este es ver esto así, coma, A1 menos B1. Espero no haya ningún problema. Luego, f de Y, ¿sí? Hasta aquí no he dicho nada, necesito meterle valores a Y, entonces, pues ya los pongo A2, B2 y repito, nada más necesito dos, A2 y B2. Necesito dos porque nada más necesito dos de mi función, ¿verdad? Entonces, este es A2 más B2, A2 menos B2, ¿ok? Luego lo que hago es sumar, es lo que me dice acá, ¿no? Suma estos dos. Entonces, f de X más f de Y es igual, ¿no? Componente a componente, A1 más B1 más A2 más B2, coma. ¿No? Ahí está. Componente a componente, A1 menos B1 más A2 menos B2. Y ya está. No sé si hay alguna duda de esas evaluaciones que acabo de hacer. ¿Todo bien? Eso es básicamente el lado derecho. Ese es el lado derecho. Ahora voy a hacer la evaluación del lado izquierdo. Y comparo, ¿no? Voy a hacer la comparación a ver si sale lo mismo. Ok, entonces... Ok, ahí vamos. Entonces, la siguiente es f evaluada en x más y. ¿No? Ahí está. F evaluada en x más y. Que esto es f evaluada x. Es A1, B1 más A2, B2, ¿no? ¿Verdad? Que esto es igual a f evaluada en A1 más B más A2, B1 más B2. ¿No? Ahí está. Evalúo. Acuérdense, mi función es esta, ¿no? X más Y, X menos Y, ¿no? ¿Ok? Entonces es X más Y, es este más este, A1 más A2 más B1 más B2, coma. ¿Ok? Luego es X menos Y, este menos este, es A1 más A2 menos B1 menos B2. Y este es F de X más Y, perdón. Y ya los dejo ahorita. Entonces, ahora sí, compárenme esta y esta. Y vean si salió lo mismo. Salió lo mismo. Salió lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que f de x más y es exactamente lo mismo que f de x más f de y. Y ya tenemos la primera parte. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere las definiciones, ¿no? En mi caso. Ya se me está terminando el tiempo, a lo mejor sí, yo sí, en 4 me quedaban menos de 4 minutos, pero bueno. La segunda parte, acuérdense que era f de lambda x, tiene que ser igual a lambda f de x, ¿no? Así, ¿verdad? Voy a tomar el mismo x que dijimos A1, B1. Ahí nada más necesito uno de ellos, ¿no?
Entonces, f de x es igual a f de A1, B1, y este es A1 más B1, y es A1 menos B1, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? A1 menos B1. Si multiplico por lambda, un escalar, esto es lambda por A1 más B1, A1 menos B1. Que esto es lambda A1 más lambda B1, lambda A1 menos lambda B1, ¿no? Entonces, nada más, este lambda entra a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Ahí está. Ok. Luego, este es el lado, apenas es el lado derecho. Ahí está. O sea, el lado derecho lo que me da es esto. Ahora vamos a calcular el lado izquierdo, ¿no? Y el lado izquierdo es f evaluada en lambda por x, que es f evaluada en lambda por A1, B1, que esto es f evaluada en lambda A1, lambda B1, ¿verán? El escalar multiplica cada uno de ellos, es un numerito. Y esto es igual, evalúo, este es x y este es y. Entonces es lambda A1 más lambda B1, y luego era ¿qué? X menos y, ¿no? Entonces, de mi función, x menos es este menos este. Lambda A1 menos lambda B1. Ahí está. Y ahora sí, compárenme este de acá con este de acá. Y se fijan, es exactamente lo mismito, son igualitos. Si comparamos tal cual, son exactamente igualititos. Pero entonces eso significa que f de lambda x es exactamente lo mismo que lambda de fx. Y entonces esto se cumple. Como esto se cumple y esto se cumple, pues eso es lo que me define una transformación lineal. Por lo tanto, f de xy igual a x más y x menos y es lineal. Y ya terminé. ¿Ok? Y digo, aquí no metí numeritos, ¿no? Lo hice bien general, todo lo general posible, ¿no? No metí, como hace ratito que le puse 2,3 menos 3,4, sino aquí es cualquiera, ¿no? Y salen lo mismo, ¿no? Claro, no todas las funciones hacen eso. Hay funciones que no van a hacer eso, entonces no son lineales. No sé si haya alguna duda de esto, que de hecho ya terminó la clase. Denle una revisada, una leída a esta última parte. Más o menos traten de visualizarla. Y si hay duda, bueno, pues mañana lo vemos, ¿no? Si no, continuamos. Aquí lo que quiero es que ustedes identifiquen cuando una transformación es lineal y cuando no es lineal. Y visualmente se puede ver cuando no es lineal. Así nada más de ver la función y esa no es lineal, ¿no? Y ver una función y si esta sí es lineal. Sí es factible. Sin hacer todo este tipo de cosas. Una vez que uno se acostumbra a esto, ya uno puede decir, sí, esto es lineal y esa no es lineal. Y les digo, la importancia radica posteriormente en otros campos, ¿no? Que vamos a utilizar, donde vamos a utilizar este tipo de concepto. Pero bueno, ok, jóvenes, ya no les quito más su tiempo. Nos veríamos entonces mañana, ¿no? Mañana nos vemos, ¿qué es? De 4:30, ¿no? 4:30 a 5:30. 4:30, 5:30. Si hay alguna duda, me dicen, y la vemos, ¿no? La tratamos de aclarar. ¿Ok? Sí, profe, Bueno. muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias.
Gracias, Dale, profe. Cris. Hasta luego. Gracias. Profe. Hasta mañana. Hasta luego, jóvenes. Buenas Gracias, profesor. Hasta luego. buenas noches. Hasta luego, hasta luego.